Tú das al universo este color rodante y este rumor violeta cruzado de cigarras. La inmensa bruma aquella viene de tus sollozos. Siento que se ha trizado la curva de la tierra al peso colosal de tu pie entristecido. Con Pablo de Roca y Poema sin nombre. Comenzamos hoy Republicanos, Municipios al Poder. En agricultura, es hora de conocer más sobre las municipalidades y los gobiernos locales. Comienzan 30 minutos de entrevistas y discusión en Republicanos, Municipios al Poder. Un espacio para debatir, conversar y dar a conocer problemáticas e iniciativas de las comunas del país. Una presentación de AMUR, Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana, Restaurant Miski Mikui, Gastronomía Peruana y Fusión, y AMUCH, Asociación de Municipalidades de Chile. Conduce Jorge Andrés Pomar. Ya hacemos Republicanos, Municipios al Poder, el programa del municipalismo chileno, también el programa de la descentralización que suena fuerte y claro en La Serena y Coquimbo. En el... Uy, mira, ya estoy medio piti. 100.3 en el Valle de la Concagua, 102.3 en Talca, Pontetú, 94.5 en Osorno, 91.1 y aquí en Santiago, 92.1. Ya está en estudio Matías Poblete de la Fundación para la Discapacidad. Segunda vez en Republicanos, ¿no? Así es, segunda vez. Segunda vez en Republicanos. En este día miércoles, ¿a cuánto estamos hoy día? Miércoles a 15. Miércoles 15 y por supuesto programa que hacemos con la AMUR, la Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana, y también con los fondos de medios de comunicación social del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Bueno, Matías, Chile cambió. Es una frase que se ha instalado desde el 18 de octubre, como en cada conversación. ¿Chile cambió también en algo en el mundo de la discapacidad, o ese ha sido un tema que nadie en este llamado estallido social finalmente se ha preocupado tanto? Bueno, primero agradecer la invitación nuevamente a este lugar y comentarte que, bueno, hoy día los principales cambios que hemos visto en materia de las personas con discapacidad tienen que ver con que han aumentado su participación ciudadana. En esencia, las personas con discapacidad tienen una baja participación en elecciones, en procesos de diálogo ciudadano, pero después del 18 de octubre eso ha cambiado. No obstante, han sido pocas las instancias y también de escasa difusión donde se hable de las necesidades o las demandas o las soluciones para mejorar los procesos de inclusión en todas las áreas para las personas con discapacidad. Por ejemplo, tú, no toda la gente nos está viendo por streaming, tú eres ciego, ¿no es cierto? No tienes visión. Así es. Por ejemplo, para llegar a este estudio, cuéntame un poco el día. Bueno, uno se encuentra con calles que están en mal estado, veredas que están en mal estado, árboles que tienen sus ramas muy bajas, y uno que se desplaza con bastón en la calle obviamente puede tocar el suelo y evitar las barreras que están en el suelo, pero nunca las de altura. Y además de eso uno se encuentra con letreros de locales que golpean tu cabeza o tu cara constantemente. También no es fácil cruzar una calle, poder buscar lugares, pero de alguna u otra manera uno tiene que ingeniársela para hacer su vida autónoma y vivir como cualquier ciudadano, pagar sus cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Los servicios públicos están adaptados o se han ido adaptando? ¿Están en vías? ¿Han mejorado? ¿Ha existido algo distinto? Mira, hay muy buenas intenciones, pero se ha invertido mucho recurso en soluciones que han generado escasos resultados. Tenemos mucha inversión, por ejemplo, en señaléticas braille en distintos municipios, pero las mismas personas ciegas comentan, por ejemplo, que ellos no andan tocando postes en las calles para saber en qué calle están, de manera de encontrar ahí una señalética braille. Entonces se han hecho inversiones que no generan un mayor impacto en las personas con discapacidad para poder mejorar su atención a los servicios públicos,
pero hay buenas intenciones. Entonces lo que falta ahora es que los municipios se asesoren bien, ubiquen a personas que se manejen en el tema y les ayuden a economizar estos gastos, porque hoy día la tecnología es cada vez más económica y más eficiente en esta materia. ¿Por qué crees que dentro de todos los temas que han aparecido desde el 18 de octubre, el tema de la discapacidad no se ha posicionado como un tema relevante? Porque si tú te fijas, la mayoría de las demandas que están presentes son demandas que vienen desde hace tiempo presentándose en las calles. Ya no más AFP, mejorar la salud, la educación. Son demandas que están ahí presentes desde hace mucho tiempo. Pero no así la discapacidad. Como te decía yo, las personas, nosotros con discapacidad hemos estado con una escasa o nula participación ciudadana. Por lo tanto, lo que hizo este 18 de octubre es reposicionar demandas que ya estaban, a excepción de la nueva Constitución, porque no es algo que esté tan vigente o tan en la primera línea de las demandas. Eso no trae consigo las demandas de las personas con discapacidad, porque no estaban en las calles, no estaban en el discurso de las personas. No así ahora que las personas se han movilizado. En el 3 de diciembre pasado, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, hubo una manifestación, una marcha pacífica y masiva de muchas personas con discapacidad que posicionaron los temas, algo que nunca había ocurrido antes. ¿Qué esperas tú que ocurra? ¿Cuáles son los avances más urgentes que se necesitan para igualarle la cancha a personas que sufren algún tipo de discapacidad? No estamos hablando de visión necesariamente, estamos hablando, ¿no es cierto?, de personas sordas. Bueno, fíjate que no hace mucho tiempo, la semana pasada, el diputado Undurraga, ¿no es cierto?, que le falta un brazo y las dos piernas. A veces la gente se confunde, lo ve caminando, pero son, como él dice, son mis fierros los que andan caminando, no mis piernas. Logró aprobar una ley para subir las multas, por ejemplo, a quienes se estacionen en espacios para discapacitados, etcétera. Bueno, yo creo que Chile tiene hoy una buena legislación en materia de inclusión de personas con discapacidad, ¿ya? Lo que falta es que esa legislación no sea letra muerta. Creo que ese es el principal problema. Podríamos decir, necesitamos mayor inclusión laboral. Hoy día existe una ley de inclusión laboral que falta fiscalización en su cumplimiento, ¿ya? Podríamos decir, necesitamos mejor educación para las personas con discapacidad. Hoy día, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Chile, establece que la educación inclusiva es un derecho. Y ese derecho tiene que cumplirse en nuestro país, pero esa legislación está. Entonces, lo que nosotros, las personas con discapacidad, necesitamos es que la legislación que existe tenga su cumplimiento, que exista mayor fiscalización y que las personas con discapacidad también se informen de cuáles son sus derechos y los soliciten en las universidades, en los trabajos, en los colegios, en las calles. Hoy día, fíjate que hay una ley de transporte público donde, por ejemplo, los buses de pasajeros que van, de aquí a Valparaíso, al litoral o cualquier región, no pueden vender los primeros asientos hasta el último, porque esos asientos son reservados para personas con discapacidad. Y hay una legislación que habla que los buses desde ciertos años hasta acá deben contar con elevadores o medidas de accesibilidad para subir sillas de ruedas. Y la mayoría de las compañías no cumplen aquello. Oye, una de las cosas que más se ha hablado desde el 18 de octubre, esto de los procesos cívicos que vamos a enfrentar, la cantidad de elecciones que vamos a enfrentar, se ha hablado harto de reservar cupos, reservar paridad en el caso de las mujeres, cupos reservados a pueblos indígenas o pueblos originarios. Y por ahí, claro, mucha gente ha dicho, bueno, pero a ver, si le reservamos a los pueblos indígenas que podemos consensuar que efectivamente han estado en una desventaja histórica. Bueno, también han estado a lo mejor en una desventaja histórica la gente discapacitada. También han estado en una desventaja histórica gente que pertenece al LGTB. También han estado en una desventaja histórica, no sé, la misma pobreza, la vulnerabilidad. Entonces, pareciera también que habría que reservarle a todo mundo cupos, por ejemplo, para esta nueva constitución. ¿Tú crees que es necesario cupos reservados para discapacitados? Nosotros pensamos que si va a existir reserva de cupos o escaños reservados para algunas personas, entonces lo que
los parlamentarios, el Ejecutivo, el Gobierno deberían hacer es fijarse cuáles son las líneas de vulnerabilidad que tenemos en Chile y hacer una reserva que sea equitativa o representativa de todos los grupos que son minorías. Entre ellos, las personas con discapacidad, los pueblos originarios, entre otros. O si no, la verdad es que si lo vamos a hacer solo para algunos, creo que no se va a cumplir con el espíritu que tiene esto de generar una nueva constitución en el caso de que los chilenos digan que aceptan, si solo va a haber una reserva o un privilegio para algunos. ¿No te gusta entonces que solo los pueblos originarios cuenten con escaños reservados? O todos o ninguno. En esa misma línea, la actual constitución tiene, podríamos decir, una deuda pendiente, ¿no es cierto?, con la discapacidad. ¿Qué cuestiones deben estar sí o sí en el caso de que existiera una nueva constitución? Mira, hoy día lo que es más importante en la legislación chilena a nivel de quizás una nueva constitución y del marco jurídico que está en la línea siguiente, no sé, pues el Código del Trabajo, el Código Civil, el Código Penal, es que exista una transversalidad de la temática de discapacidad en los distintos temas jurídicos, ¿ya? A mí no me gusta esto de las leyes especiales para cierto tipo de personas. Considero que eso hace primero que el Estado sea más grande y por ende a veces un poco más ineficiente, que se inviertan mayores recursos en situaciones que quizás se podrían ubicar bien para otros programas. Por lo tanto, lo que la nueva Constitución podría tener en materia de discapacidad, si los ciudadanos dicen acepto, es que se transversalice la temática de discapacidad y que sea obligatorio que este tema se aborde de una perspectiva intersectorial, desde distintos ministerios, desde distintos servicios públicos, y no que todo se concentre en lo que hoy es el SENADI, el Servicio Nacional de la Discapacidad, que es un servicio pequeño con 170 trabajadores a nivel nacional y con un presupuesto que puede ser 1/3 del presupuesto de la Teletón. Por lo tanto, es poco lo que se puede lograr. En consecuencia que si fuera esto transversal e intersectorial, se podrían lograr muchas más cosas. Si es que tuviéramos recursos y equipos fijos en educación, en trabajo, en CGGOV, por ejemplo, en Sexpress, que estén ahí constantemente viendo la temática de discapacidad, abordándola, sería mucho más eficiente y más efectivo. Escuchas Republicanos, Municipios al Poder. Ariel Droguet nos lleva una pausa comercial y ya volvemos con más. De vuelta en Republicanos, Municipios al Poder, el programa del municipalismo chileno y la descentralización, programa que hacemos con la MUR, la Asociación de Municipios Rurales de la región metropolitana, la cual trabaja por el desarrollo, progreso y bienestar de sus comunas y vecinos. Atención en Alhuén, Buin, en Paine, Melipilla, San José de Maipo, Isla de Maipo, Talagante, El Monte, Calera de Tango, Padre Hurtado, Peñaflor, Curacaví, María Pinto, Colina, Tiltilampa, San Pedro y Pirque, son los municipios que integran esta red rural. Infórmate en amur.cl. Municipios por Chile. Noticias realmente descentralizadas. El único periódico digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Municipios-por-chile.cl. Los fondos de medios de comunicación social del Ministerio de Secretaría General de Gobierno que premiaron a republicanos. Municipios al Poder para seguir difundiendo ideas locales. Matías Poblete, de la Fundación para la Superación de la Discapacidad, conversa hoy en Republicanos, acá en los estudios de Radio Agricultura en Providencia 1208. Piso 6. Matías, en Chile existen cerca de 3 millones de personas discapacitadas, tanto física como mental. ¿Cuál crees tú que debería ser la prioridad para ellos en este proceso constituyente? Bueno, hoy día es sumamente importante escuchar. Por lo tanto, las personas con discapacidad deben ser también invitadas y también ellos tienen la obligación de participar en los distintos diálogos ciudadanos o cabildos que se realicen. Yo creo que eso es lo más importante hoy día, que las personas con discapacidad puedan dar a conocer sus necesidades y que exista un otro que muchas veces no tiene relación con el tema, que escuche, que ponga atención y que también pueda pensar en cómo cómo estas necesidades pueden tener soluciones. Yo creo que por ahí va el tema y luego ya si es que
los ciudadanos dicen acepto jugársela porque las personas con discapacidad lleven buenos candidatos a ser parte de este proceso, y que si una vez que ya estén ahí, los espacios, la infraestructura, el acceso a la información sea algo garantizado para estas personas con discapacidad que también podrían eventualmente participar en la redacción de una nueva constitución. ¿Tú has pensado en ser candidato a esta constituyente? Sí, lo he pensado, es algo que estoy analizando y es una alternativa que tengo de poder ser parte de este proceso. Oye, estas 3 millones de personas que cuentan con alguna discapacidad, ¿está garantizado que ellas puedan ejercer y también puedan emitir de manera correcta su voto? Por ejemplo, no sé, en el caso que tú no tienes visión, que existiera un voto braille, o tiene que ser, o vamos a seguir con esto del voto asistido, donde a veces, claro, se generan muchas dudas. Bueno, en Chile no existe legislación respecto de voto inclusivo, existe legislación respecto de voto asistido, y eso es muy probable que no cambie de aquí al plebiscito, por lo menos el plebiscito de entrada, ¿ya? Y ahí, bueno, hay que confiar nada más en quién te asiste en la votación. ¿Quién te asiste a ti, por ejemplo? ¿Con quién vas? Voy con algún familiar generalmente. Ya. No pido asistencia directamente en el local de votación. Y pasa también que para las personas con discapacidad visual existen placas braille que marcan en textura braille lo que dice la papeleta. Pero muchas veces esas placas braille están mal diseñadas porque solo marcan el número y la letra del candidato y no el nombre. Ya, claro, en una elección de concejal sería imposible. Poner los nombres. Imposible y poner los nombres y acordarse. Y acordarse. Claro. Exacto. Y los cores igual. Hay 70 candidatos a veces. Exacto. Entonces también ahí se hace necesario cambiar el sistema de votación para las personas en situación de discapacidad. También las cámaras son bastante estrechas. Si una persona con discapacidad física que usa silla de ruedas necesita voto asistido, no entran 2 personas a las cámaras, en muchas de ellas. Por lo tanto, pensamos como fundación que lo más importante es que Chile avance a un voto electrónico, ya sea a distancia o en los mismos lugares de votación. Hoy día la tecnología, insisto, te genera mucha ayuda a bajo costo. Ya hay tecnología que viene con herramientas de accesibilidad incorporada, los mismos software que son los Windows o la tecnología Mac, ya viene con accesibilidad aplicada, por lo tanto no tienes que invertir más, solo diseñar algo que funcione y que te lo verbalicen, etcétera, etcétera, etcétera. En las opiniones, cuñas, bueno, todo lo que hemos escuchado, visto desde el estallido social a la fecha, ¿hay algún parlamentario, hay algún dirigente social, hay algún líder de opinión que haya tenido palabras puntuales para la discapacidad? Bueno, lo más cercano que hemos visto es al diputado Mellado, que él incorporó una indicación a esta propuesta de los escaños reservados y de la paridad de género, incorporó a las personas con discapacidad. Ahí tenemos también una buena cercanía o buena sintonía con el diputado, que él se la jugó porque también existiera esta participación de estas minorías. ¿Lo han invitado al Congreso? Por este tema, no. Por otros varios, sí. ¿Cómo cuál? Para ver temas de accesibilidad universal, por ejemplo. Hoy día vamos a entrar en una alianza con la Cámara, con la Corporación de la Cámara de Diputados, para mejorar la accesibilidad a la información y al espacio físico en el edificio del Congreso, y también para poder contribuir con la formación de los asesores y los propios parlamentarios en materia de discapacidad. ¿Existen registros de parte de ustedes de los grados de participación que hayan tenido personas con discapacidad en constituciones pasadas, por ejemplo? No me refiero necesariamente a redactar la Constitución, sino que me refiero a los mismos espacios de participación de la misma. Bueno, en nuestro país no existen datos porque el primer estudio de discapacidad es del año 2004. Hacia atrás no existe un registro oportuno, adecuado de cantidad de personas con discapacidad. Y en otros países, la verdad es que también se ha buscado la participación de personas con discapacidad
pero no tenemos antecedentes de que haya existido una participación relevante de estas. Te lo pregunto porque entonces significaría que en Chile jamás en su historia ha existido o han tenido usted acceso a una sensibilidad respecto de la conformación de una Carta Magna. No, y tampoco en muchas de las leyes y políticas públicas que hoy día existen, que generalmente se hacen por expertos en discapacidad, pero no por personas con discapacidad. Oye, nos vamos con la MUR, la Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana, con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, y los fondos de medios de comunicación social del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, Matías Poblete, de la Fundación de la Discapacidad. Gracias por estar hoy en República. Gracias a usted, un saludo a todos. Nos vamos.